Muy buenas, sean todos más que bienvenidos a otra Cáscara R, la entrevista. Quien les habla, su amigo Renzo Natanael Payano. Y en el día de hoy me siento muy contento porque tengo aquí un invitado, el cual nos va a hablar de su trayectoria en algo que tú, yo, hemos hecho desde pequeños. Los hemos jugado siempre en los barrios, hemos tenido intercambios, competencias y una entre otras discusiones por jugadas. Pero esta persona no solamente ha trascendido a nivel nacional, sino también a nivel internacional, representando en esta disciplina, este deporte, el cual es un deporte de mucha adrenalina y que a muchos les sube la velocidad. Estoy hablando del baloncesto y en el día de hoy tenemos a una leyenda del baloncesto dominicano, Suheiri Monsat. ¿Cómo estás, Suheiri? Hola, mucho gusto. Placer. Gracias. Para nosotros es más que un placer que tú hayas podido sacar un poco de tu valioso tiempo para compartir con nosotros y hablar un poco de lo que ha sido tu carrera, tu trayectoria, tanto nacional como internacionalmente. Pero sé que antes que nada, puede que haya muchos que no sepan, otros que sí. ¿Puedes decirnos quién es Suheiri Monsat? Hola, soy Suheiri Monsat, sierva de Dios, que es mi mayor prioridad ahora mismo. Ya esto se fue a un segundo plano en mi vida. ¿Y qué puedo decir de mí? Bueno, soy una persona que trata de mantenerse activa dentro y fuera de la cancha. Le fascina jugar liga, con los varones especialmente, esa es la verdad. Tengo muchos hobbies, como es el coleccionismo de Hot Wheels o de cualquier cosa que me interese. ¿Y qué más? Soy entrenadora de baloncesto. Me gusta mucho la preparación física y nada, siempre los domingos son reservados para mi Dios. Ok. Acaba de decir algo muy interesante, hablar de esa entrenadora, pero eso vamos a agarrarlo aquí, vamos a dejarlo ahí un momentico. Sí, déjalo ahí. Y lo vamos a tomar con pinzas ahora. Okay. Pero Suheiri, ¿cómo nace tu pasión por el baloncesto? Mi pasión por el baloncesto nació después que tuve un accidente tratando de jugar voleibol. Empecé a entrenar para aprender voleibol. Tuve un accidente, me quemé la pierna. Entonces duré un par de meses con esa pierna quemada. Y en el transcurso de que me mejoraba, miraba personas jugando 3x3 en la calle. Y cuando me curé, empecé a jugar sin saber. Claro, solamente aprendí mirando, aprendí a dar dos pasos, a rebotar, todo eso. Y cuando fui a jugar voleibol de nuevo, me dijeron que ya era muy tarde, que no me querían. Entonces, seguí jugando baloncesto en la calle. Y después, una vez en la escuela Honduras, había un torneo colegial. Entonces ahí yo traté de hacer el equipo, ahí quedé. Conocí a jugadoras del club aquí de Guachupita. Les dije que yo estaba interesada en pertenecer a su club. Me dijeron cómo llegar. Agarré a mi mamá, dije, mami, vamos allí. Ok. Y cogimos para allá. Entonces ya después de ahí, toda esa historia. Estamos aquí, lesión tras lesión. Ok, o sea que por un accidente y por prácticamente también un desprecio, vamos a decir, de a donde jugabas voleibol, se dio entonces la estrella que es Monsat ahora en el basquetbol. Sí. Bueno, generalmente se dicen que los grandes inventos ocurren por un accidente. Casi todos los inventores famosos que descubrieron algo fue por accidente. O sea que en tu caso tampoco se descarta. Claro, ya Dios lo tenía a que iba a ser así. Pero, Sí, no, excelente. Entonces, ¿puedes contarnos un poco de tu trayectoria, tanto en el club de Guachupita y después cómo fue lo trascendiendo aquí en la Liga Dominicana? Bueno, en el club Guachupita empecé a los 14 en la categoría intermedia. Pero en el transcurso de que entrenaba en esa categoría, también me interesaba atletismo. Entonces yo, pero solamente lo jugaba a nivel colegial. Cuando fui a secundaria, en la escuela
Juan Pablo Duarte. Mm. Ahí participé 2 años, me fascinaba correr. Me acuerdo que una vez en un solo año tuve que correr 100 metros, 200 metros, 400 metros, 4 por 100, 4 por 400, 100 metros con valla, salto alto y casi con diferentes nombres. Hicieron un poco de trama, pero como me gustaba, entonces lo hice. Pero después de ahí ya solamente lo hice por 2 años. Después de ahí me quedé solamente en baloncesto. A los 15 años hice la selección U18 que fueron a México. Quedamos en quedamos en quinto lugar en ese año. Después de ahí a mis 16 años hice el equipo superior de las Águilas de Guachupita. Bueno, lo hice a los 15, pero yo nunca jugué, era banquetén. Así que para mí eso no era jugar. Yo nunca entré, yo era parte de la banca. Pero a 16 años, yo fui novato del año, quedé líder en rebotes y eso me ayudó a hacer la categoría de mayores en la selección de mayores. Que fuimos a Brasil y eso fue un premundial que fuimos a Brasil. Y después de ahí, después de eso, hasta ahora, yo siempre estaba en la selección del país. Perfecto. O sea que ahora mismo estamos hablando con una seleccionada del equipo de baloncesto. Retirada. Bueno, prácticamente retirada, pero todavía hay que... retirada porque tú quisiste. Oh, quise y tuve. Ya el nivel ya no era lo mismo. Yo querer y eso era algo ya tonto de mi parte. Bueno, por lo menos tú toma la decisión, porque hay atletas que no saben todavía cuándo decir ya, hasta aquí ya no puedo más. Bueno, sí, yo siempre hubo cierto punto que quise retirarme, pero siempre decían, mira que necesitamos, que no hay grande. Uno siempre por la patria, no siempre pone el cuerpo, el alma y el corazón por la patria. Bueno, mi gente, vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos seguimos con Suheiri Monsat. Gracias por seguir con nosotros en sintonía y aquí seguimos con Suheiri Monsat. Vamos a seguir disfrutando un poco de todo esto. Ustedes más que son amantes del básquetbol y para que ustedes sepan, recuérdense que le dije que no solamente ella es nacional, sino también internacional. Entonces, Suheiri, cuéntanos sobre tu paso en el baloncesto norteamericano. Yo empecé con trámites para irme desde que tenía 18, pero siempre hubo algunos problemitas. Entonces, a los 20 querían enviarme para un junior college en Oklahoma, pero una persona, uno de los varones que me dijo no coja para allá porque hay muchos sonados. Entonces yo le cogí miedo a eso y descarté eso. Entonces vi una persona, difunto Tony Disla, que me dijo, mira, tú vas para ese lugar. Y me envió para Arizona, específicamente Yuma, donde está el desierto. Entonces estaba allá, fui a Arizona Western College, ahí hice 2 años. Ahí tuve que josear con el inglés y tratar de conseguir algunos créditos para poder pasar a División 1, a Robert Morris University, que es en Pittsburgh. Esa universidad había hecho todo su programa a mi alrededor. Entonces, cuando decidí ir, me di cuenta, pero me llevaron con engaños y todo eso. Entonces, cuando estuve allá, me sentía sola, inmigrante, no sabía para dónde coger, tuve que quedarme, no sabía para dónde coger. Entonces decidí hacer lo mejor que podía. Bien en clases, todo. Yo hubiese querido mandar todo mi resultado de mi nota a ese profesor, porque nunca saqué una D, ni una C. Todo fue A, para que se diera cuenta que nunca fue porque yo era atleta. Y nada, después de ahí, después que me gradué,
eh, me lesioné en el último juego que jugamos, que fuimos al NCAA Tournament. Ahí me lesioné y tuve que operarme, entonces eso me evitó que fuera a un tryout para la WNBA. Entonces, ¿qué hice fue? Lo único que hice fue que después que terminé, tomé clase de verano, me fui y me mudé para Nueva York. Ahí trabajaba, ahí me mantenía en forma y hasta que vino la oportunidad de irme para Israel. Bueno, primero fue España, pero en España nunca me querían dar la visa, siempre era un problema. Entonces mi agente me dijo, suelta eso, que lo que conseguí es mucho mejor. Entonces dije, vámonos. Entonces, para Israel no necesitaba visa, era dominicana. Entonces, y cogí para allá. Entonces, como era trabajar, el punto era entrar y ya después de ahí se hacía el trámite de visa de trabajo. Y eso fue lo que, y eso fue lo que hicimos. Estando ahí, visa de trabajo, todo bien, me fue muy bien. Incluso fue tan bien que yo me acuerdo que los últimos 2 juegos que jugué fue en contra de las jugadoras de la WNBA, la cual me la eché en el bolsillo, por si acaso. Jugué muy bien y ya después de ahí tuve ofertas para jugar, para ir a jugar a otros lugares. Entonces, cuando terminó la temporada, no clasificamos. Entonces, de ahí decidí ir para Bosnia a jugar por 3 meses para allá. Entonces, a la semana de llegar allá, firmé el contrato y después que estoy ahí, vienen y me llaman, hey, ¿cómo tú estás, Musa? Felicidades, Musa. Eso fue por Facebook. Tú sabes que en Facebook antes era por colegios que se hacían, no como era todo todo yo me decía, ¿por qué me están felicitando? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces me llama mi agente y me dice, Momo, ¿tú firmaste ese contrato? Y digo yo, sí. Está bien, déjalo así. Pues ya no podía salir del contrato. Además, también como era un país muy político y todavía estaban en el fuego de la guerra del 96, era muy difícil también salir. Entonces, cuando me di cuenta, dije yo, wow, qué cosa. Inclusive era para un equipo nuevo que había salido, que era Atlanta Dreams. Ese año había salido en el 2008, 2009, creo que había salido, habían conseguido la franquicia y ahí iba a hacer el tryout para ver si hacía el equipo. Pero yo conociéndome, yo llego ahí, yo mato a quien sea por llegar al equipo, a quien sea rompo su cabeza. Pero eso pasó ya después de ahí que fui a Bosnia, volví a Israel, mi segundo año, me lesioné y después que me lesioné vine para acá, en vez de coger para Israel de nuevo, cogí para Polonia, en el cual me fue muy bien, me pagaron muy bien y después de ahí, en mi tercer año, volví otra vez para Israel, ahí jugué la temporada completa. Jugué la temporada completa y ya después de ahí que volví, ya no volví a jugar más. Porque las lesiones, ya no quería lidiar con todo eso y me quedé solamente jugando con la selección del país. Sí, pero entonces podemos decir que prácticamente tú eres prácticamente ciudadana israelí. No. Que tú vas y sin problema te entra normal. Bueno, todo bien. Tú sabes que hay como un acuerdo. Cuando el tiempo eso de Trujillo, que Trujillo dejó pasar a todos los judíos para acá, entonces creo que es así, ¿verdad que sí? El dominicano puede entrar a Israel 3 semanas, no sé, sin visa. Pero yo, cuando en mi primer año, a mí me consiguieron mi visa de trabajo, que fue la que me ayudó a pasar de Israel a Bosnia. Ahí cuando volví, ya tenía mi visa de trabajo, ya tenía visa, podía entrar y salir cuantas veces quisiera. Eso me ayudó mi segundo año y mi tercer año. Mira qué bien. Ven que cuando le dije que era internacional, no era mentira. No solamente es, que a Venezuela y Puerto... No. Países donde se juega de a duro el básquetbol. Suheiri, mira, para nosotros, en verdad, es más que grato, porque sabemos todo el esfuerzo y todo el tiempo, y que el tú sacar, por ejemplo, media hora, 1 hora, es un sacrificio grande. Pero antes de terminar, a mí me gustaría que tú vieras a ese pequeño puntico rojo que está ahí.
Y esa, porque detrás de esa pantalla, de ese celular, de esa laptop o iPad, hay unos jóvenes que están ahí y quisieran saber qué consejo tú le das a ellos para el futuro, viendo cómo está ahora mismo la juventud con esta tecnología que prácticamente ya no hacen deporte, sino que se están dejando consumir tanto con esta tecnología. Bueno, lo que puedo decir es que lo primero es buscar de Dios. Eso es lo más importante que toda persona, joven, adulto, mayor, debe de hacer en estos tiempos. Y otra cosa que deben de hacer y pensar es no aferrarse o a este sistema. Este sistema está, como se dice, diseñado para que todos seamos copias de otras personas. Debemos de ser genuinos. Debemos de ser uno mismo, no ser lo que vimos en la televisión y copiarlo y así, porque son tantas copias que vemos en la calle que eso es increíble. Aparte, a nivel educativo, le puedo decir que el deporte abre muchas puertas y la puerta que abre es en lo educativo, en el arte, en todo. El deporte te puede llevar a muchas cosas. Y en el área de educación debes de estudiar algo que te apasione, algo que te guste. Porque pues, si tú haces lo que te gusta, tú nunca trabajas nunca en tu vida. Entonces, algo que te guste, que te apasione, tú nunca vas a trabajar porque tú gozas y tú gozas y te entretiene lo que tú haces. Perfecto. Mi gente, para nosotros ha sido más que un placer. Gracias por estar ahí y esperamos sus comentarios sobre lo que opinan de esto, por favor. Recuérdense que tú todavía estás ahí y tú no te suscribes y tú solamente ves los videos, dices que te gustan, pero solamente estás ahí viendo nuestros videos, pero no le das me gusta, no comentas. Entonces, ¿qué esperas? Ven, suscríbete, dale me gusta, comparte a tus amigos. Eso no te cuesta nada y además te llegarán mejores notificaciones para que puedas seguir viéndonos. Nos vemos en una próxima Cáscara R, la entrevista.